Amada Iglesia de el Señor Jesucristo, continuemos nuestra serie de predicación sobre el gobierno divino y nuestros sufrimientos. El título de la enseñanza de hoy es el gobierno divino y la espera de la oración. Uno de los pecados más comunes de los cristianos es la impaciencia. Sus peticiones están mezcladas con la incertidumbre del afán de hacer mover las alas de Dios para que cumpla su ruego. Pero debemos preguntar, ¿es a mi tiempo o al tiempo de Dios que deben de ser contestadas nuestras súplicas? Mi querido hermano, la oración bíblica es una alineación con la voluntad de Dios. Vuelvo y repito esto, la oración bíblica es una alineación con la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestras oraciones contestadas es causa de lo que Dios se ha propuesto en su propósito en concedernos en el tiempo. Entonces, nuevamente preguntémonos, ¿cómo puede el creyente recibir la paciencia para esperar en Dios? Mientras que el gobierno divino aparentemente retrasa las respuestas a sus oraciones. Hay dos maneras para considerar tales aparentes retrasos. Vale resaltar que son aparentes retrasos, porque en realidad Dios actúa siempre en el tiempo propicio. El primero es que desde un punto de vista, los tiempos de los acontecimientos están señalados y están en las manos de Dios. Como afirmó Jesús a sus discípulos magistralmente después de resurrección, en Hechos capítulo 1, versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero segundo, desde nuestro punto de vista humano, esperamos impacientemente una respuesta a nuestras oraciones más pronto. Pero nada puede ser más cierto o exacto que el tiempo que el gobierno de Dios ha escogido contestar una oración es el indicado, es el tiempo indicado. Si comparamos Éxodo capítulo 12, versículo 41, que dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová, hablando del pueblo de Israel, salieron de la tierra de Egipto. Con Hechos capítulo 7, versículo 17, que dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Podemos concluir que la promesa de Dios hecha a Abraham de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto no se retrasó ni un solo día, porque el tiempo de la promesa había llegado. Era el tiempo en que Dios lo había señalado.
Siendo honestos, frecuentemente nos desanimamos por los aparentes retrasos del gobierno divino y comenzamos a dudar de la fidelidad de Dios. ¿O quién le falta cordura para no reconocer esto? Pero los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos nuestros caminos. Como dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. El Señor no calcula los tiempos de obrar conforme a nuestra aritmética. Dios determina el tiempo, y aunque su respuesta pudiera ser retrasada, mucho más de lo que pensamos, no será un momento más tarde de su propósito. No niego que durante estos aparentes retrasos, los creyentes suelen desanimarse mucho. Por ejemplo, por medio de Isaías, Dios había prometido que tendría misericordia de su pueblo en cautividad. Pero ellos esperaron años tras años y no sucedía esta liberación. Específicamente su liberación aconteció a los 70 años en la deportación a Babilonia. Cuando dice en Isaías, capítulo 49, versículo 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. A David le sucedió lo mismo. Dios le había hecho tales promesas que fueron llamadas en Isaías capítulo 55, versículo 3, las misericordias firmes a David. No obstante, este patriarca pensaba que Dios ya se había olvidado de él. Y en el Salmo capítulo 13, versículo 1, le preguntó a Dios, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Deseo compartirles 3 pensamientos que encontramos en las Escrituras que les ayudarán a realzar los ánimos de la fe y su espera en el Señor. En primer lugar, quiero que tengamos en cuenta que nuestra impaciencia es fruto de nuestra falta de fe. Que nuestra impaciencia es fruto de nuestra falta de fe. Hay 3 razones principales por las cuales llegamos a desanimarnos de esta manera y dejar que la semilla de la impaciencia se siembre en nuestros corazones y muchas veces traiga frutos devastadores en nuestra vida. Primero, porque una vez la semilla de la impaciencia es sembrada en el corazón, nos rendimos ante la incredulidad. Dejamos de depender con plena fe y confianza en la incuestionable palabra de un Dios inmutable y fiel. Esta razón de desánimo es señalada en el Salmo capítulo 27, versículo 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, un corazón desanimado es una evidencia de incredulidad. Mi intención aquí no es recriminarle si esta es su situación actual. Pero sí es mi intención exhortarle que en Dios tienes promesas firmes. En Dios tienes promesas firmes. Y Él es fiel eterno a su palabra. Y su situación de desánimo es una actitud fría en creer en ellas.
Segundo, es porque miramos las cosas con nuestros sentidos. Se le dijo a Abraham, mencionándolo Pablo, en Romanos capítulo 4, versículo 18, 4:18 de Romanos, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Que Abraham creyó a Dios contra cualquier probabilidad natural, contra cualquier sentido humano. Creyó en esperanza dando la gloria a Dios. Como lo menciona Pablo en el versículo 20 y versículo 21. Noten lo que dice el amado apóstol Pablo. Versículo 20 y versículo 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amados hermanos, escuchen esto con atención. Solamente nuestras almas se mantienen animadas en fe cuando no miramos las cosas que vemos con nuestros ojos naturales y cuando medimos las cosas por la regla de la esperanza. Pues esta se basa en el poder y la fidelidad de Dios. Pablo, hablando de la esperanza de la glorificación del cuerpo a imagen de Cristo, dice luego en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. El mismo apóstol, en contra del sentido natural, nos da otros dos versículos que dicen de la siguiente manera. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en esta misma carta complementa Pablo diciendo, capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Tercero, porque cuando estamos desanimados, el corazón está vulnerable y vacilante en dos pensamientos. Por lo cual Satanás usa tales ocasiones para sugerir pensamientos de juicio contra el gobierno de Dios. Cuando nuestras almas están decaídas, estamos más propensos para escuchar la voz de Satanás. Cuando estamos con hambre, Él te dice, Dios está faltando a sus promesas. Pero en imitación al Señor Jesús debemos responderle sin vacilación, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás siempre trata de debilitar nuestra fe e impedirnos que esperemos en Dios. Pero nuevamente, debemos de responderle sin titubear. Cuando estemos en escasez, como el profeta Habacuc dijo. Habacuc capítulo 3. Noten lo que dice este amado profeta y cómo su fe es madura.
Habacuc capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Satanás, cuando nos ve desanimados, percibe que hay en nosotros un corazón que se inclina a lo carnal. Y él sabe que si destruye las viñas y las higueras, se acaba la alegría de todo corazón carnal. Pero una persona espiritual puede regocijarse en el Señor como en el Dios de su salvación, incluso cuando no florezca la higuera ni hay fruto en la vid. Amados hermanos, es necesario que rebustezcamos nuestra fe siendo vigilantes y que dejemos todo en las manos de Dios, esperando pacientemente hasta que llegue la consumación de nuestra redención. En segundo lugar, quiero que considere su pecado si tiene juicios contra Dios. Apunten esto, por favor. Quiero que considere su pecado si tiene juicios contra Dios. Usted no tiene ninguna justificación razonable para tener pensamientos de juicio contra Dios, porque es posible que Él no haya prometido las cosas que usted espera de Él. Usted pudiera haberse prometido a sí mismo ciertas cosas, por ejemplo, la prosperidad económica y la continuidad de las bendiciones que actualmente disfruta. Pero alguien muéstreme en la Biblia dónde el gobierno de Dios le prometió esto. La promesa que Dios nos quitará el bien a sus hijos es limitada. La promesa que Dios, no quitará el bien a sus hijos es limitada. Hablo en la esfera física, como el santo Job, que después de gozar de una ininterrumpida prosperidad, Dios le quitó todo: la familia, bienes, salud y popularidad. Y este santo hombre, al entender esta parte de la voluntad de Dios, dijo en el capítulo 1, versículo 21 de su libro: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Escudriñe su propio corazón para ver si no se ha apartado de Dios en su vida, de manera que Él estaría en lo justo al quitarle todas aquellas cosas que usted disfruta. En cualquier caso, todas las promesas de Dios son limitadas por la sabiduría y la voluntad del gobierno divino. ¿Quién le dijo que esperara descanso, felicidad y deleite en este mundo? Dios no le ha dicho esto. Antes bien, Jesús nos dijo que encontraríamos frecuentemente la aflicción en este mundo. San Juan capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo nos dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, lo siguiente. Hechos 14, 22.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todo lo que Dios ha prometido es que Él estará con nosotros en las tribulaciones, que suplirá nuestras necesidades reales y que hará que todas las cosas nos ayuden a bien. Acabamos de escucharlo por los labios de Jesús. Tendremos aflicciones en este mundo. Pero nuestro gran consuelo es que Él también dice, confía que yo he vencido al mundo. Pero también noten lo que dice David en el Salmo capítulo 91, versículo 15. Salmo capítulo 91, versículo 15 dice, me invocará y yo le responderé. Con Él, subrayen esta palabra, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. En tercer lugar, le aconsejo que repase qué tipo de petición está haciendo usted. Repito nuevamente esto, le aconsejo que repase qué tipo de petición está haciendo usted. Si después de haber orado a Dios, usted ha esperado mucho tiempo y no ha recibido nada, le pregunto, ¿qué tipo de bendiciones desea usted? Las bendiciones espirituales son aquellas que son necesarias para que la vida espiritual continúe y aquellas que incrementan nuestro gozo y consuelo. Las bendiciones espirituales son de tipo absolutamente necesarias y por lo tanto son seguras e infalibles promesas, porque Dios nos las ha otorgado por gracia en Cristo. San Pablo, con una adoración, lo menciona en Efesios capítulo 1, versículo 3. Él dice, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En cambio, las bendiciones físicas temporales son un tipo concedidas cuando Dios considera que serán para nuestro bien. Sin embargo, muchos creyentes han vivido por largo tiempo sin ellas cuando Dios ha querido hacer un mayor bien espiritual en ellos, como aumentar su fe o paciencia. Entonces, considere preguntándose qué tipo de peticiones ha hecho usted y cuál es su propósito en desear estas bendiciones. ¿Qué tipo de peticiones ha hecho usted y cuál es su propósito en desear estas peticiones, estas bendiciones? Pudiera ser que usted no recibe lo que pide, porque no lo pide con una motivación correcta. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En este versículo Santiago nos dice que las oraciones no son contestadas porque están hechas con mundanalidad. A veces las oraciones tienen estas tres características. Primero, porque piden cosas malas. Segundo, porque piden con mala disposición. Y tercero, porque piden de mala manera. San Agustín de Hipona hacía un juego de palabras en latín. Mali, male, mala.
que cuando no conseguimos lo que pedimos a Dios, es porque o pedimos con mala disposición, mali, o de mala manera, male, o cosas malas, mala. Eso mismo es lo que viene a decir Santiago. Vemos una oración no respondida a causa del mal fin que se pretende. Porque se pide por motivos bastardos, para gastar lo que conseguimos en dar satisfacción a nuestras pasiones. Dios es un buen Padre y por eso no nos concede a menudo algunas cosas, puesto que Él sabe muy bien que no nos convienen. Yo como padre no le daría un cuchillo afilado a mi hijo pequeño para partir una manzana o cualquier otra cosa, por mucho que llore o patalee, porque ciertamente con él podría hacerse daño. El consejo principal aquí es que muchos creyentes inclinan su corazón a la carnalidad y no buscan primero el reino de Dios y su justicia, que es la enseñanza de Jesús en contra del afán y la ansiedad, que está en San Mateo 6:33. Sino que buscan bienes temporales, salud, fuerza, dinero, etc., para gastarlo en dar satisfacción a sus pasiones. Escuchen, hermanos, lamentablemente a veces pedimos ser librados de los problemas simplemente porque disminuyen nuestro placer en el mundo. Muchos vienen entre comillas a Cristo es solo para obtener el beneficio de la salud. Pero su corazón sabe muy bien que es para regresar nuevamente a sus placeres mundanos, porque ahora por estar enfermo le son impedidos. Pero entendiendo las Escrituras, muchas veces los problemas nos son enviados a fin de que vivamos una vida de mayor obediencia. Anteriormente que gozábamos de buena salud, teníamos una vida de corrupción, de perversidad, de rebelión contra Dios. Pero ahora que Dios por su misericordia nos ha enviado un aguijón en la carne, nos permanece humillados en enfermedad, somos ahora más obedientes. Por eso pregúntese, ¿está usted realmente dispuesto a que la voluntad de Dios sea hecha? Por su naturaleza caída, lo que le agrada a usted es el disfrutar de sus deseos. Pero Dios solo se agrada cuando usted solo desea hacer su voluntad. Las bendiciones no le pueden ser concedidas sino hasta que usted desee hacer la voluntad de Dios con todo su corazón. El rey David y el pueblo de Israel tuvo que esperar un largo periodo de tiempo para recibir lo que le fue prometido. Mientras tanto, su alma fue hecha como la de un niño destetado. Noten esta figura de dependencia al tiempo del Señor, descrita en el Salmo capítulo 131, Salmo 131, versículo 2 y versículo 3. Salmo 131, verso 1 y verso 3 dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Si David
y muchos otros han tenido que esperar mucho tiempo para las bendiciones de Dios. ¿Por qué no habría de esperar usted? ¿Perderá alguna cosa usted por esperar pacientemente a Dios? Ciertamente no. Recuerde que usted no merece nada del Señor. Recuerde también que Dios creó el tiempo. Por lo tanto, Él es el dueño del tiempo y no usted. Si Él desea hacerlo esperar, es porque Él en su arbitraje quiere traerle mayor bien. Es mucho mejor experimentar la gracia de Dios obrando en su vida que disfrutar las comodidades económicas o comodidades de salud. Pablo rogó 3 veces, es decir, perseverantemente y con corazón quebrantado, por un aguijón que tenía en su cuerpo. Hay muchas opiniones de lo que era este aguijón, pero la más acertada era una enfermedad oftalmológica, en referencia a Gálatas capítulo 4, versículo 15. Pero el Señor, a pesar de la insistencia con que se lo pidió, no le quitó esta espina, sino que le dio algo mucho mejor, una medicina eficaz que cura el afán y la preocupación del alma y da vigor al cuerpo para convivir con ella. Esto está en 2 de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta fue una magnífica lección del Señor Jesús. No solo para el propio Pablo, sino también para el resto de todos sus hijos. Es un gran consuelo saber que la gracia poderosa del Señor Jesús puede contrarrestar todas nuestras debilidades espirituales, emocionales y físicas. Mi querido hermano, el Señor Jesús le está dando una lección en la fe y la paciencia, y logrando que usted esté más interesado en su voluntad. Así su voluntad nos llegan, así mismo, cuando las bendiciones del gobierno divino que están conforme a su voluntad nos llegan, serán de mucho más gozo por causa del ejercicio de la fe y la oración perseverante. Ahora bien, no estoy diciendo que nuestras oraciones deban de ser frívolas y falta de interés en lo que suplicamos. Si en tus oraciones no manifiestas estar realmente necesitado de ellas, y sin un corazón desgarrado, bañado en polvo y ceniza, como prueba de humillación y necesidad, entonces, si las bendiciones que usted espera del gobierno de Dios no son dignas de esperar por ellas, resulta tonto estar preocupado por no recibirlas. Todo lo que Dios espera de usted es que espere sus misericordias con un favor inmerecido. Esto es lo que Dios desea de usted, que espere sus misericordias como un favor inmerecido. Piense en las muchas promesas hechas a aquellos que esperan en el Señor. Y noten lo que dice al respecto Isaías capítulo 40, verso 31. Isaías capítulo 40, verso 31 dice así:
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto hace la fe y la confianza en el Señor Jesús. La fe y la confianza dan fuerzas sobrenaturales y nunca se cansan ni se fatigan corriendo a la eternidad. El solo hecho de que usted se ha cansado de esperar es en sí una muy mala disposición. Es un mal muy grande. Probablemente usted habría recibido sus misericordias más pronto si su alma hubiese estado más quieta y dispuesta a someterse a su voluntad. Además, recuerde cuán largo tiempo Dios esperó antes que usted se volviera a Él y obedeciera su palabra. ¿No es justo que Dios le haga esperar por sus bendiciones? Nuestra incredulidad ha hecho que Él clame, como en Número capítulo 14, versículo 11. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y con respecto a su arrepentimiento, Jesús mismo le ha dado el ejemplo de la paciencia que Él ha tenido para con usted. Él en su paciencia tuvo que esperarle para que se arrepintiera de sus pecados, bajara sus armas de rebelión contra Él. Él le soportó por muchos años viéndole andar en su orgullo, incitándole con sus acciones que no necesitaba depender de Él, escuchándole sus blasfemias, echando sus santos mandamientos en sus espaldas y andando como el caballo o el mulo ignorando su evangelio. Mi hermano, usted también está incluido en la paciencia de Dios para salvación. Cuando dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este deseo de Dios de dar tiempo a fin de dar más oportunidades de arrepentimiento para que los muchos no sean condenados cuando Cristo nuestro amado Salvador venga, es un tiempo de calidad de la misericordia de Dios que te ha ofrecido a ti para que vinieses a su reconciliación. ¿No consideras tú con gran estima la paciencia que tuvo Dios para con tu arrepentimiento? La paciencia de Dios para contigo no solo es la más concreta, sino también la más consoladora y fortalecedora. Pues el corazón de Dios por ti no solo se apoya en la infinita trascendencia de su conocimiento, sino también en la infinita inmanencia de su misericordia amorosa. Dios no se retrasa. No se retrasa en absoluto en el cumplimiento de ninguna de sus promesas. Mi hermano, levanta tu fe y no caigas en la incredulidad de los falsos maestros que tienen la venida del Señor por tardanza, como también sus otras promesas de gracia. Sino que Jesús da tiempo al tiempo. Es amable,
longánime, que en griego significa mejor que paciencia con los suyos. Mi amigo, la paciencia de Dios también es para contigo. Tal vez el Señor no ha derramado su ira sobre ti porque te está dando tiempo sobre tiempo para que tú te arrepientas y no seas hallado en enemistad cuando Dios envía a su Hijo por segunda vez. Cristo viene pronto. No tenga su venida por tardanza, pensando que mañana habrá tiempo para el arrepentimiento. Hoy podría ser que Jesús reunirá a todos sus amados en las nubes, porque el tiempo de su paciencia se ha cumplido. Recibe hoy a Jesús como tu Señor y Redentor, para que seas introducido a su pueblo redimido y te encuentres también con Él en las nubes. Padre excelentísimo, ruego delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús, de que la paciencia, la espera, sea gozosa, Señor, sea gozosa, sea deleitosa, oh bendito Dios, sabiendo muy bien de que nuestras bendiciones tú las derramas sobre nosotros en el tiempo propicio. Especialmente, mi amado Dios, Jesús vendrá en el tiempo propicio, cuando tú ya hayas reunido hasta el último de tus escogidos. Entonces se abrirá las cortinas del cielo y veremos a tu amado Hijo Jesús en gloria, rodeado de millares de ángeles y llamando a tu pueblo, a tus escogidos y glorificándoles. Oh bendito Dios, danos cada día más una fe creciente, una paciencia desarrollada para soportar los dolores, los sufrimientos de este mundo, Señor. Pero confiando siempre y siempre siendo fortalecidos que en tu Hijo Jesucristo tenemos la victoria. Hemos vencido. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Amén.